La mejor conversación y las ideas más relevantes. Esto es el panelazo de www.copano.news. En La Clave 92.9. Hace 40 años el pueblo chileno, mediante las protestas nacionales, supo levantarse unido en contra de la dictadura. Hoy nuevamente debe unirse para frenar la regresión ultraconservadora. Se escribió en Twitter, en la cuenta de Camilo Escalona, tótem histórico del Partido Socialista, el 11 de mayo y dejó la tenda, la embarrada. Hoy lo tenemos acá en Copano News en La Clave para conversar, analizar este tuit, la polémica que dejó y el panorama de la política actual en Chile. Y quiero partir haciéndole la pregunta, primero dándole la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, Camilo. Gracias por acompañarnos. Usted dijo, supo levantarse unido. ¿Usted hace un llamado a la unidad o al levantamiento? Porque están ambos verbos. Entonces quiero saber, porque la oposición acusa que usted llamó al desorden público, que está cuestionando el respeto a la democracia. Entonces, ¿qué quiso decir cuando dijo que las personas en las protestas de hace tiempo supieron levantarse unidas en contra de la dictadura? Hoy deben hacerlo con la regresión ultraconservadora, que es el concepto que usted ocupó. Sí. Bueno, buenos días. Yo hago un llamado a la unidad, el mismo que hice el domingo en la noche en la sede de la Democracia Cristiana. Supo levantarse es una fórmula verbal que alude al pasado, que yo reivindico cada día más después de lo que ha pasado, porque me da la impresión que hay una parte de la historia de Chile que se quiere borrar, ¿no? Como que Pinochet simplemente dejó de ser dictador porque era un buen muchacho y se quiso ir porque se aburrió de ser dictador. No es así. Hubo un proceso histórico que le impidió seguir siendo dictador. Y en ese proceso histórico las protestas fueron determinantes. No había partidos políticos hasta ese momento, no había libre debate de ideas, había, por cierto, censura, ¿no? En el país primaba lo que el cardenal Raúl Silva Enríquez denominó la paz de los cementerios, una frase muy fuerte, muy dura del cardenal Raúl Silva Enríquez, porque la oposición no había logrado generar espacios para poder actuar, de hecho, en política. ¿Quién generó ese espacio? El movimiento social denominado Protestas Nacionales, al cual llamó el Comando Nacional de Trabajadores encabezado por Rodolfo Seguer. Entonces, no se puede borrar esa parte de la historia. Es muy importante para el Chile de hoy. Es que a 50 años parece, ¿no?, que hay mucho deseo de agregarle leche a un café cargado, que es la dictadura. Sí. Y cargado también de un montón de ítems y violencia. Y cuando aparece su declaración, comienza a ser levantada de alguna manera por la estructura de la prensa hegemónica hoy. Primero lo tomas, nosotros nos reíamos, primero toma Voz-File ex ante, después lo amplifica T13, lo debate en formato like, pero después retorna a los diarios y lo instala usted dentro de un escenario de alguna manera de polarización donde se le etiqueta dentro del imaginario público como alguien que quiere volver a la violencia. Y usted dice que lo que quiso decir es lo que quiso decir. Si lo pudiera desarrollar es interesante, porque también tiene consecuencias dentro del escenario público, se utilizan las declaraciones y comienza un proceso que es bien deforme. Ese día 7, en la noche, con la amargura del resultado, que no se puede negar, que fue amargo, yo señalé que el gobierno del presidente Boric debía ampliar su base de sustentación y para lo cual era necesario unirse. El verbo fue claro, categórico, las declaraciones son perfectamente coincidentes, están en la misma línea una con otra. Claro. ¿No? Ampliar su base de sustentación, claro, podría ser invitar a personas simpatizantes o vinculadas a la democracia cristiana, dado que la democracia cristiana como partido ha dicho que no. También pueden ser personas independientes. O sea, ¿usted cree que tienen dos almas? Como hoy en día todo tiene dos almas. La derecha tiene dos almas. La teoría de las gobierno, dos almas. No creo en la teoría. No, ¿pero usted cree que la democracia cristiana no tiene dos almas? Yo creo que las personas que evolucionaron hacia la derecha se salieron de la democracia cristiana mayoritariamente. Casi masivamente. Muchas de ellas se han instalado en el grupo llamado Amarillos, que también ha sido un protagonista de este debate a partir del tuit que yo formulé. Corea del Centro, nosotros. Corea del Centro, nosotros. Sí. Por ejemplo, el señor Ward, que me intenta interpelar. Yo no voy a caer en ninguna de esas interpelaciones, no voy a pisar el palito, no voy a responder a ninguna, ¿no? Porque la frase se autosostiene, no hay ninguna posibilidad de confusión. Ahora, naturalmente que ellos se quieren apropiar de un patrimonio, ellos se quieren presentar a sí mismos como los dueños de la sensatez y de la racionalidad.
O sea, es decir, yo aquí, en este debate, soy el sensato y todo aquel que piensa distinto a mí no es sensato, es insensato. Si a eso se le suma la intolerancia del grupo de los republicanos, ¿no? Yo creo que estamos en una situación delicada. Dicho de otra manera, no podemos caer en la autocensura. Nosotros tenemos que mantener nuestro punto O de sea, vista. lo acorralaron por el centro y por derecha. Claro, nosotros debemos ser capaces de mantener este debate, ¿no? A mí no me agrada, digamos, de que vacilemos en estas materias, ¿ah? Porque los dos puntos no hay punto de error. Uno, las protestas nacionales cambiaron la historia de Chile, porque le cambiaron la situación a Pinochet. Lo han hecho en muchas oportunidades. Y dos, la unidad es esencial. O sea, los dos, en ambos puntos, yo creo que no tenemos ninguna posibilidad de retroceder. Dentro de esto también está el tema de una carta que le llegó de parte de Christian Marken. Sí. A mí si me llegara sería como una sopliclona. Pero... Sí, esa carta le decía, dieron la espalda a su propia historia, la mejor historia de la izquierda, la de los años de la Concertación. Renegaron olímpicamente de esa historia y se entusiasmaron con un octubrismo del cual solo quedan cenizas y muy pocas brasas. Lo acusan... El presidente Sebastián Piñera había perdido completamente el control de la situación y no tenía ninguna respuesta. Naturalmente nosotros asumimos la responsabilidad de construir una respuesta frente a la completa incapacidad del gobierno de Piñera y frente a un movimiento social que era completamente autónomo. Interesante. Camilo, Estamos con Camilo Escalón esta mañana conversando un tema histórico del PS en esta disputa del sentido común actual y la semántica y todo. Usted habló de ultraderecha para definirse republicano e hizo un símil con lo que pasaba en los tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet. Mi pregunta es, entendiendo que hay una mayoría que votó y apoyó a los candidatos de republicanos que llegaron al Consejo Constitucional, ¿vale la pena llamarlos ultraderecha pensando que hay gente que votó por ellos porque lo encuentra una viabilidad política? ¿Usted a qué se refiere con su ultraderecha? La regresión de ultraderecha se refiere, por ejemplo, a negacionismo en materia de derechos humanos. Hay declaraciones que son explícitas, ¿no? Diciendo de que basta ya, dejémonos de ese cuento. Es una frase muy fuerte, muy dura. Eso hiere una parte del alma del país, ¿no? Porque las violaciones a los derechos humanos fueron una dramática y amarga realidad en nuestro país. Entonces, yo creo que la ultraderecha, como fenómeno, no me refiero a los electores que pueden haber votado por personas de esas características, pero como concepto, la ultraderecha en Chile tiene como voluntad la negación de la violación de los derechos humanos. ¿Pero usted cree que todos en el Partido Republicano son gente negacionista de derechos humanos y apologistas de la dictadura de Augusto Pinochet? Yo creo que el grueso de la ideología del Partido Republicano niega la violación de los derechos humanos en Chile. Pero si el grueso no son todos también, entonces quizás también... La ultraderecha sí. Porque no todas las personas del Partido Republicano las podría yo caracterizar de ultraderecha. Pero la ultraderecha en Chile niega las violaciones de los derechos humanos. Usted dice, hay ultraderecha en el Partido Republicano y usted lo distingue... Y lo controla. Usted lo distingue de una derecha democrática que puede existir en Chile, ¿o no? Conozco, por ejemplo, lo conocí personalmente como parlamentario. ¿No? Coincidimos en un cierto momento en el Congreso Nacional con su líder, José Antonio Cast. Es un negacionista en materia de derechos humanos, claramente. Estamos en vivo junto a Camilo Escalona conversando en esta mañana. El tema de republicanos, por supuesto, y este contexto también nos permite analizar la situación de la interna del gobierno, donde usted con su experiencia política ha manifestado sus observaciones. Ayer estuvo Carolina Toá dentro del Congreso respondiendo a la interpelación. Quiero hacer un link. Esa generación a la que pertenece Carolina Toá no ha tenido la oportunidad de estar al mando de un proceso. Usted sí, junto a la gente que estuvo siendo parte de su generación. Lo cual también nos hace pensar en un imaginario donde está Carolina Toá, está Oscar Landerreche, gente que ha ido moviéndose y estando dentro del debate público, pero no ha logrado tener su oportunidad que sí tuvo la generación millennial hoy en el poder. La generación invisible, la generación X está ahí. ¿Hay alguna autocrítica que usted pueda hacer por parte de su experiencia de no haberle dado el espacio necesario a esa generación que finalmente quedó detrás del poder y hoy está tratando de buscarlo disfrazándose de incluso ideas que no necesariamente pertenece conforme a poder lograr ese objetivo? ¿O que uno puede ver que Carolina Toá podría ser un potencial personaje dentro de la presidencial, pero que se encuentra flanqueada por otros nombres? Mire, al fenómeno que usted describe, yo lo acepto. O sea, los dos últimos presidentes antes de Boris, me refiero a Bachelet y Piñera, son presidentes cuyas edades estaban arriba de los 70 años.
y se pasa a un presidente que tiene 35. O sea, claramente falta... La generación X. Una generación X o 2 generaciones. Sí, eso ya sería materia sociológica, pero efectivamente se produce un salto. Ya hay figuras políticas como Carolina Toá que pertenecen a esa generación ausente o invisible, ¿no? Que pueden jugar un rol de liderazgo en estas circunstancias. ¿Y ahí quién tuvo la culpa de no poder darle el espacio? Yo creo que falló en la decisión del año 2017. No encontramos un liderazgo apropiado. Yo me equivoqué. Yo apoyé a Ricardo Lagos, pero claramente había que buscar un nuevo líder. El nuevo líder que el Partido Socialista respaldó, que fue Alejandro Guiller, no logró proyectar el liderazgo que era necesario, fue derrotado. ¿No? Tuvo una merma de más del 20% por parte de la candidata de Frente Amplio, entonces doña Beatriz Sánchez. Prácticamente empataron y en consecuencia no tuvo la capacidad de proyectar un liderazgo más potente que el de Piñera y de Canales. O sea, ese era el momento de hacer el recambio y no se hizo en ese momento. No se logró. ¿O no se dio el espacio? Yo creo que en la segunda mitad de la década pasada estuvo el momento del recambio y finalmente entonces en consecuencia ocurrió lo que es natural de mi punto de vista, que muchos no comparten, que la generación que venía inmediatamente después ocupó ese espacio, cuyo líder es el presidente Boris. Interesante fenómeno. ¿Y cómo ve que Boric está enfrentando este momento de la historia? Porque también hay voces dentro de la derecha, ojo, que llaman no respetar los bordes. No respetar los bordes tendría consecuencias. Como por ejemplo un escenario que uno hoy día reconoce dentro del discurso latinoamericano como de golpe blanco, donde podrían decir, bueno, ok, usted me firma la Constitución de diciembre, pero en 6 meses reseteo. Y no se termina el proceso de Boric, dejando una sensación dentro de la estructura que no puede controlar una generación el poder y sufrir esas situaciones. Digamos que hoy en día los golpes no son con Joker Hunt. Sí, por cierto. No pero son naturales los golpes. Sí, y eso sucedió en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Efectivamente. Entonces, ¿cómo usted ve la interna en ese sentido? Mira, yo veo que el presidente Boric trata de asumir una doble tarea. Responder al proceso constituyente, por una parte, se empeñó en revalidar el acuerdo después del 4 de septiembre. Ese esfuerzo generó las condiciones para la elección que se realizó el domingo 7, ¿no? Y en segundo lugar, tiene que lograr que su generación haga una gestión de gobierno a la altura de las circunstancias, es decir, que tenga una mayoría social que la respalde. Yo creo que esta segunda tarea hoy es la esencial. El presidente tiene que lograr generar las condiciones para que una mayoría social respalde la labor de su gobierno en los 3 años que le quedan. Es ahí donde está el centro de su legado, hay que lograr futuro. Construir una identidad, un imaginario. Ahí se juega su futuro, en la construcción de una mayoría social que respalde las medidas que le está llevando a cabo. Y esa mayoría social también me imagino que es política, y por eso su columna del otro día en Cooperativa, en Radio Cooperativa, donde usted hace un llamado a una unidad grande del espectro político que va desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, porque me parece que esa es la forma que usted plantea que se le puede hacer contrapeso a los republicanos y a la derecha más radical, por decirlo de alguna forma. Yo soy de las personas de la antigua generación que está más convencida que para el futuro democrático de Chile, la generación que encabeza el presidente Boric tiene que tener éxito en la tarea de gobernar. Es fundamental para el Chile democrático futuro que a esta generación le vaya bien encabezando el país. ¿Y ahí se proyecta dirigiendo de nuevo al PS? O sea, yo tengo una responsabilidad muy significativa en el PS que no me hace a mí tener dilemas existenciales. No ando buscando otros cargos. No es necesario. Uh-huh. Ya ¿Está está conforme con eso? No, yo tengo un rol y una responsabilidad que me honra, de verdad. El respaldo que me han dado mis compañeros y compañeras a lo largo del país, y por lo tanto no tengo fiebre de nada. Nosotros acá en la interna hemos tenido discusiones sobre el uso de la terminología ultraderecha. Esto es muy entretenido, porque la hemos tenido ultras varias. Derecha radical o extrema derecha, que son los conceptos. Claro, pero o far right. Dentro de esa conversación tenemos diferencias entre miembros del equipo sobre las perspectivas a la hora de definir
posiciones ideológicas. Alguna vez la presidenta Bachelet dijo que eran los hijos. Claro. No, Claro. pero yo se lo planteo también que cómo lo ve usted, porque el Frente Amplio, yo creo, y esta es una posición personal, que desde que es gobierno y un poquito antes también, se ha socialistizado, como que se ha puesto más partido socialista para sus cosas, y tiene sentido, porque tal como dice Nicolás, son hijos de muchos de ellos. Bueno, hay un muy importante teórico de estos temas. Entiendo yo que lo vinculan a los orígenes de las organizaciones del Frente Amplio. Me refiero a Carlos Ruiz, que plantea el conflicto entre gobernar y administrar. Yo creo que no hay conflicto, porque gobernar conlleva administrar también. El que no es capaz de administrar fracasa en la tarea de gobernar. Y en consecuencia, el Frente Amplio ha tenido que enfrentar el doble desafío de gobernar, lo que conlleva gobernar para transformar, pero gobernar también, que significa administrar. Camilo Escalona, esta mañana en una charla abierta, franca y sencilla. Muy agradecido de su presencia, Gracias. por supuesto. Muchas gracias. Esperamos por la tenerlo de invitación. nuevo. Lo esperamos de nuevo. Lo Lo esperamos vamos a invitar nuevamente. Muchas gracias. a la Gracias a esta usted. charla de la mañana, 8:52. www.copano.news en La Clave. Suscríbete al newsletter. Sí, suscríbete al newsletter porque este sábado te lo mandamos a Copano.